Hace 8 días empezamos, no, dimos como una microintroducción, ¿se acuerdan? Al final de que íbamos a empezar a hablar hoy de dominio propio, pero realmente lo que dije al final es que íbamos a empezar a hablar sobre dominio propio. Y la idea es empezar hoy un viaje de más o menos 4 domingos juntos. Entiendo que hoy es puente, gracias a Dios. Dios da la oportunidad a muchos de la iglesia de viajar. Ojalá que estén descansando, gracias por esa oportunidad. Y ustedes que vinieron, mi oración, mi deseo es que Dios les hable, punto. Pero que sea Él y solamente Él. Hace como en junio, 2 meses largos atrás, nosotros empezamos una serie basado en 1 Pedro 1:13. Y empezamos esa serie y empezamos a tocar el primer tema, el primer ítem, el primer tópico que decía Pedro. Dejamos el mes de julio porque como iglesia necesitábamos, ¿se acuerdan? Hablar cosas de casa. Y necesitamos hablar cosas que aunque son incómodas, unos temas, otros son de gozo, necesitamos hacerlo. Por eso el mes de julio lo dedicamos a hablar sobre la realidad económica de Conviva, lo que Dios dice de tu dinero, y le dedicamos 2 domingos. Después hablamos de servicio, ¿se acuerdan? Y después hablamos de misiones. Siempre, año tras año, vamos a necesitar hablar esos temas porque son parte de, ¿listo? Bueno, muchos temas son parte de, pero esos en especial es algo que nosotros constantemente no es cada año, ¿no? Debería ser más seguido, pero nosotros lo hacemos cada año y ahí por eso es que hicimos ese paréntesis. Y a partir del domingo pasado empezamos a retomar esa instrucción de 1 Pedro. Vamos a recordarla, ¿vale? 1 Pedro 1:13, listo. Recuerden, ¿cuál es la instrucción? A pesar de que ya lo tengan al frente. Eso, muy bien, ¿ya lo quitaron? ¿Está bien? No, quítalo. Eso. Primero, busquen su Biblia. ¿No tienen Biblia? En la parte de atrás tenemos Biblias, pero por favor no pierdan la costumbre de coger ese libro o la aplicación porque necesitas consultarlo. No, qué vaina, Néstor, no veo bien de cerca, de lejos sí leo mejorcito, pues ahí se lo colocamos al frente, ¿vale? Pero que sea la costumbre usted usar las escrituras. Hay suficientes Biblias atrás. Listo, siguiente. Busquen 1 Pedro, esos están como los últimos libros del Nuevo Testamento, una cartica chiquita que hay, y ahí estamos las instrucciones que estamos revisando en esta serie. 1 Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con ¿qué? Con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y son los 3 tópicos que estamos estudiando. Primero, inteligencia, actuar con inteligencia. El segundo, tengan dominio propio. Y el tercero, la esperanza en la gracia. En junio desarrollamos el primero, la inteligencia. ¿Se acuerdan? Bueno, primero vimos por qué. ¿Por qué Pedro usa esas palabras para que estaba viendo esa iglesia, viviendo esa iglesia para que Pedro escribiera una carta con estos 3 tópicos? Y es lo mismo que vemos nosotros, exactamente lo mismo que una sociedad en turbulencia, tiempos en lo que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, y la capacidad de vivir la vida obviando las escrituras, cosas que anhelaban ver los ángeles, pero que a veces uno por el afán no ve y están ahí presentes. Entonces es como un sacudón que nos da Pedro, y en este primer serie de este primer tópico de la inteligencia, este primer tema, hablamos básicamente, ¿se acuerdan? Definimos inteligencia, ¿sí? ¿Qué es inteligencia para Dios? No es que es mi coeficiente intelectual, no, eso está mandado a recoger. Hay otra definición de inteligencia que dan la parte psicológica, pero que Dios en los versículos que buscamos nos redefine qué es inteligencia: conocer, aplicar, apartar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿se acuerdan?
nosotros hacemos la división de que esto es lo sagrado y esto es lo diario, lo normal. Y nosotros para las cosas sagradas involucramos a Dios, pero en mi vida diaria, esto no es tan sagrado. Tenemos esa visión y dicen, no, como yo los veo a ustedes es que todo lo que Néstor hace, todas sus 24 horas, a mí me interesan y yo estoy con él y eso la convierte en sagrada. Entonces mi inteligencia no está muy afinada, no está muy alineado con lo que él dice. Necesito entender cómo vivir la vida de tal manera que cada aspecto de mi vida sepa que le interesa a él. Eso estuvimos hablando. Después hablamos, listo, ya entiendo el concepto de inteligencia, pero ¿cómo la adquiero? Y hablamos de los sentidos espirituales, ¿se acuerdan? Los sentidos espirituales. Y no era decir cada sentido espiritual, pero sí era decir registre, porque Dios todo el tiempo habla y yo no lo escucho. Y si yo no lo escucho es porque hay un cortocircuito. O Dios me habla de otra forma o Él no habla. Y Dios dice que constantemente Él se está comunicando conmigo. O sea, necesito desarrollar mis sentidos espirituales. E hicimos ejercicios y la idea era que empezamos a tener la recepción de cómo Dios nos habla. Y después el siguiente domingo Julián nos habló acerca de cuál debería ser el resultado natural de saber el concepto de inteligencia, que todo es sagrado para Dios, toda mi vida. Por lo tanto, si uso bien mis sentidos espirituales y si entiendo que Él es el que sabe para dónde va mi vida, pues la consecuencia natural debería ser la obediencia. Y nos llevó de la desobediencia a la obediencia. Eso estuvimos hablando, ¿vale? Y hoy vamos a estar continuando con el siguiente tema de Pedro, y es dominio propio, ¿vale? El primer punto en sus boletines aparece el versículo. Vamos a volver a leerlo. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Ya lo vimos. Tengan dominio propio. Pregunta, ¿qué es tener dominio propio? ¿A qué les suena? Piénsenlo. 10 segunditos. Néstor, tenga dominio propio. ¿Qué pienso con dominio propio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? De pronto puede ser algo como este. ¿Podemos pasar el primer video, por favor? Dominio propio. ¿Vieron la cara de sufrimiento de... ¿Eso es dominio propio? Piénselo. Había una que no luchó para nada. Puedes comértelo, puedes... se parece a alguno de nosotros. Pero la mayoría de ellos lo hizo muy bien. Lo hicieron bien, ¿sí? Y cuando no se hace tan bien, ¿qué pasa? Miren el siguiente video, advertencia. Esta no es con subtítulos, o sea, es español de España, que es un poquito confuso, ¿sí? Entonces, afinen sus oídos, ¿vale? Por favor. Un poquito más real. No toquen. ¿Pero qué hacía él? Tocaba. ¿Les pasa algo parecido? ¿Será que esto es como dominio propio? Yo creo que tiene que ver algo, ¿cierto? Tiene que ver algo con resistencia. Sí, en la lucha de ellos, imagínense, eso es tortura, colocarle a niños esa tarta, dicen ellos, esa torta de chocolate. Para nosotros vamos a ver que es un poquito diferente, pero lucha para ellos, lucha para mí, lucha para ti, y la orden de Pedro es esta: tengan dominio propio. O sea, no es una opción, no es una elección, es una orden, es imperativo. Nos dicen algunas veces tengan dominio propio. Vamos a desarrollar estos domingos eso porque es tan difícil tener dominio propio. Pero primero necesitamos conocer qué es dominio propio. Y voy a darles un par de definiciones psicológicas de qué es dominio propio. Hay luchas en definirlo porque realmente fue la palabra de Dios la que dio como vamos a ver más adelante, esta nueva palabra. Y ellos lo que han tratado de hacer es darle
significado actual de qué sería dominio propio. Entonces, definición psicológica de dominio propio es esto. El dominio propio, escuchen, es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Fácil la definición. Simplemente estar controlados en todo momento. Que nada nos controle, nuestros sentimientos y nuestras emociones no nos van a controlar. Otra definición. Puesta en práctica de la capacidad, aquí es un poquito, lo cambian, que tienen algunas personas, ya no todas las personas, de ejercer el control sobre sus sentimientos y emociones y sobre sus manifestaciones externas. De esas dos definiciones, ¿cuál es la palabra en común? Control. La palabra control. Controlar mis emociones, controlar lo que pienso, controlar mi alrededor, controlar mi vida. Pregunta, ¿uno puede controlarlo? Piénsenlo. De eso vamos a estar hablando. Ahora, dominio propio es una palabra que viene del griego. Quiero leerles textualmente, cuando Dios colocó esta palabra, ¿qué quiso colocar para que entendiéramos? La palabra griega es la palabra nefo. Una sola palabra contiene esas dos, dominio propio, nefo. Pero la traducción que más se le acerca es templanza. La misma vaina, ¿sí o no? Dominio propio y templanza. ¿Qué es templanza? Cuando uno busca el significado de las palabras, ayuda muchísimo a entender cuál era el sentido del autor para entender la palabra. Mire el sentido de esa palabra nefos. Tiene la idea de alguien que vela, que está atento. ¿Ayuda? Sí. Pregunta, ¿por qué velar si las cosas van bien? Debe haber porque hay peligro, ¿cierto? Por eso se vela. Tiene la idea de alguien que es libre de ilusión y de influencias intoxicantes. Vuelve a reforzar el concepto. Velar porque hay peligro al lado. Hay ideas intoxicantes, hay influencias que no me convienen. Siguiente, alguien que tiene un juicio claro para actuar opuesto a la irracionalidad. O sea, templanza, dominio propio, nefos, tiene la idea de alguien que no está en un lugar ideal, sino que está en medio de una situación adversa, como usted y como yo. Esa es la vida real. La vida real no es una vida ideal, fuera de peligros, sino al contrario, donde usted y yo nos movemos, en medio de ideas tóxicas, en medio de tentaciones, en medio de ilusiones. Ahí es donde aparece la palabra nefos. Y ya en una definición bíblica, buscaba un diccionario bíblico, ya nos ayudan a entender un poquito más el significado de dominio propio. Escuchen, dice virtud que permite el control de las pasiones. Pero ya aparece la palabra virtud y ya vamos a ver más adelante que es bueno que aparezca esa palabra virtud porque es algo que yo no poseo. O sea, algo o alguien me la tiene que enseñar. Dominio propio como tal está difícil que yo lo tenga. Eso lo vamos a desarrollar en los siguientes domingos. Pero de pronto leyendo y ya haciendo un paráfrasis, la mejor definición que encontramos de dominio propio es esta. Escuchen. Dice, dominio propio es la capacidad de rechazar la tentación y rehusarle a darle ventaja al pecado que mora en nosotros. Escuchen, dominio propio es la capacidad de rechazar la tentación y rehusarse a darle ventaja al pecado que mora en nosotros. Pues como fácil la definición, no pecar. Qué complicado, ¿cierto? Qué complicado la definición de dominio propio. O sea, sí tiene que ver con nefos, de alguien que está en medio de ilusión, de irracionalidad, de pensamientos tóxicos, y aún así hacer lo correcto. Ahora, en términos simples, como el niño, era seguir una orden. No toque la tarta de chocolate, no la toquéis, dijo la profe. Esa es la orden. La lucha, dominio propio. Hay un pensamiento ilusorio, intoxicante, que es mandarle, o por lo menos probar a qué sabe, como nunca han probado una tarta de chocolate, ¿cierto?
O de pronto, eso es hacer lo correcto, nefos, en medio de una ilusión. O de pronto, puede ser cuando nosotros navegamos en internet y damos un clic por accidente y salen unas imágenes que no debemos ver los hombres ni las mujeres. Ahí mismo cerrar. De pronto ahí se aparecen nefos. La capacidad de hacer lo correcto en el momento, en medio de unas circunstancias no ideales. O de pronto nefos es cuando tú, hombre, sabes, eres casado, trabajas en tu empresa y sabes que hay una compañera muy, muy bonita y sabes la debilidad que tienes y que te conviene no hablar, ¿sí? No pasar límites, ¿y para qué? ¿Sí? Y justo te llama y dice, ¿podemos almorzar? Nefos, ¿qué dice? No se haga lo está invitando a almorzar, vaya y hable. O nefos dice, espere, ¿quién soy? ¿Cuál es el pensamiento tóxico que tengo? Pum, muchas gracias, no. Qué difícil, pero se hizo. Eso es nefos. Nefos es cuando estás en medio de la familia o en medio de el trabajo o en medio de donde estés y empiezan a hablar mal de tu jefe y tú decides si escuchar o pararte. Eso es nefos. Y eso súmalo, de pronto tú no tienes luchas con alguno de estos ejemplos, pero súmalo a tu lucha. Súmalo a tu lucha. Eso es nefos, eso es dominio propio. No es la primera vez que Dios nos habla de dominio propio. Lo ha hablado, pero sí es como el abanderado Pedro, ¿sí? Que habla de eso. Y vamos en los próximos domingos de mirar esos pasajes donde Dios nos habla de dominio propio, pero ahorita vamos a concentrarnos en los versículos que siguen de 1 Pedro 1:13, porque Él nos da una comparación, un contraste que necesitamos ver de por qué es importante el dominio propio. Vamos al versículo 14 de ese pasaje, 1 Pedro 1, versículos 14, habíamos leído el 13. Entonces sigamos la lectura. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando antes vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Ven la parte ilusoria, los pensamientos tóxicos. Obedientes, no se amolden a los malos deseos. Ahí están los malos deseos, la parte tóxica, lo que generalmente causa ilusión. Versículo 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Versículo 16, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cuál es la comparación que hace Pedro? ¿La puedes colocar, por favor, Richie? Estas palabras. Obediencia, inteligencia, santidad, temor reverente versus desobediencia, ignorancia, impureza. Yo coloqué conchudez y vamos a ver por qué, ¿sí? Y creo que es con Z, pero bueno. La orden es esta: actúen así. Estos son los pensamientos tóxicos, esto es la parte ilusoria, esto es lo que te va a llamar la atención. Esto es lo correcto. Esto es lo que vas a estar tentado, porque por eso hay un versus aquí en contra de. La pregunta es, ¿dónde aparece el dominio propio? Aparece justo en la mitad. ¿Puedes colocarlo, porfa? Esto. Son los verbos que ahí aparecen. Escoger, amoldar, actuar, invocar. El dominio propio entre hacer lo correcto y los pensamientos tóxicos donde somos tentados, donde vivimos, están en estos verbos. Dominio propio. Entonces, en obediencia, escoge desobedecer o escoge obedecer. Cuando usas la inteligencia,
O te amoldas a lo que Dios dice, o te amoldas a cómo vivías antes, ignorancia. En santidad, actúas llevando su nombre o actúas avergonzando su nombre. En invocar, lo haces con conchudez y no te ubicas delante de quien estás hablando con tanta irreverencia o recuerdas a quién le estás hablando, al Señor Todopoderoso. Ahí es donde aparece dominio propio. Y lo vemos fácil, ¿sí? Lo entendemos. Pero ¿cuál es la idea? Que nosotros tenemos una capacidad de saltar de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda con tanta facilidad a través de ejercer o no ejercer el dominio propio. En algunos casos estamos firmes con Dios, obediencia, el primero. Y estamos firmes y realmente lo queremos hacer bien. Y lo queremos hacer bien, en serio. Por eso escogemos empezar el día, pero llega un punto en que realmente tengo que escoger qué es lo que más me conviene. Lo que dice Dios o mi lógica para sacarme el asunto encima. Y escojo mentir, escojo ocultar, escojo mirar y pasamos de la derecha a la izquierda. ¿A través de cuál puerta? El dominio propio. O de la derecha a la izquierda también. Ando tanto tiempo actuando de una manera tan ilógica que Dios en un momento me habla y me dice, no, Néstor, aterrice. Y yo digo, pero si yo sabiendo lo correcto, yo no me estoy comportando como un hijo de Dios a moldo y asumo la inteligencia, decir, bueno Dios, en mi forma no funcionó, hagámoslo a tu forma. Y así, cada uno, el último, porque sé que van a pensar que es conchudez. Dios, ¿sabes cuánto tiempo te he estado orando por esto? ¿Sabes cuánto tiempo? Y nada que pasa lo que yo te he dicho tanto tiempo que te lo he dicho. Es que es como si no me escucharas. Yo para qué paso tiempo leyendo tu palabra, orando. Es como si tú no escucharas. Yo sé que es una relación. ¿A quién nos estamos refiriendo de esa manera? ¿Al eterno Rey que estaba antes de que nosotros naciéramos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le había contado un ejemplo antes? Cuando en la confianza que hay en la familia, nuestros hijos, mi hija dice, alcánzame tal cosa. ¿Perdón? Y ella sabe que cuando yo le digo perdón, es revise lo que está diciendo. Papi, por favor podrías... cambia. Al final quiere lo mismo. ¿Esto para dónde va? Pere, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A tu amo de llaves o a tu papá? Escoges bien las palabras para decirme. Ubícate. Y yo me ubico. Y Dios muchas veces nos dice, ubíquese delante de quien está hablando. ¿Por qué sabemos que no nos ubicamos? Un ejemplo, cuando tú pecas contra tu hijo, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus padres, ¿tú qué es lo que más quieres? Que te perdonen, ¿cierto? Y corres y la oración que tú le haces a Dios es, Dios, ayúdame a que las cosas estén bien. Pero no te acuerdas que las cosas no están bien primeramente con Dios, porque Él es el principal herido de tu pecado. Sí, alzaste la voz y le dijiste hasta amigo a tu esposo o a tu esposa, pero el santo Dios que habita en ti, que está todos los días permanente en ti, fue el primero que le dolió que un hijo suyo sacara de su corazón tanta amargura y arrastrara por el piso con su boca a otro hijo de él, a otra hija de él. Y mi oración es, ayúdame a estar bien con mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi papá, porque lo hice mal. Y Dios dice, ¿y yo? ¿No se te olvida hablarme a mí primero?
Ay, ¿dónde está el botoncito? Temor reverente. ¿Por qué dice Pedro? Porque Él es santo. Su nombre es santo. Ubícate delante de quién estás. Y uno hace esto toda la vida. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y por eso Pedro dice, Dios nos dice a través de Pedro, ejerce el dominio propio. Ejerce el dominio propio. Y esa es la idea de nosotros empezar a mirar por qué es importante el dominio propio y cómo lo obtenemos. Ahora, esa tensión de estar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ustedes la entienden porque es la misma mía. Y llegamos a una conclusión. La izquierda es muy difícil. Casi que yo estoy diseñado para andar en la derecha, ¿cierto? Esto es tan difícil, o sea, casi que este es un ideal, ¿sí? Una utopía. Esto lo conozco mucho más. Vamos a llegar muy pronto, los próximos domingos, que esa es la primera conclusión. Es una utopía. En nosotros no está la capacidad solitos de andar en la derecha todo el tiempo. Bueno, es mi derecha, o sea, en la izquierda de ustedes. Esa es una de las conclusiones que vamos a llegar. Pero antes de llegar a esa conclusión, vamos a mirar por qué es tan difícil el dominio propio. Y tiene que ver con la palabra control, ¿vale? Entonces, en el segundo punto de sus boletines aparece, todo tiene que ver con la palabra control. Y voy a volverles a leer las definiciones que les dije. Dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, controlar nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de la vida. Control, control, control. La definición en un diccionario bíblico, virtud que permite el control de las pasiones. Piénsenlo. El problema está en esa palabra, en la palabra control. Pregunta, sinceridad, ¿te gusta tener el control? Piénsenlo. No, hombres, no nos referimos al control remoto para nosotros cambiar, ese nos fascina. Hay dos controles que nosotros no cambiamos por nada, el control remoto, y nuestra esposa lo sabe, y el carro, ¿quién maneja el carro? Control, nos gusta ese control, pero no estamos hablando de ese control. Estamos, ¿quién dirige la situación? ¿Quién es el centro? De ese tipo de control, ¿te gusta? Piénsalo. Antes de responder bíblicamente diciendo, no, el control es de Dios, piénsalo, si te gusta o no el control. ¿Qué es control? Lo que más anhelas en tu vida, los sueños que tú quieres para los importantes para tuyos. Protegerlos y diseñarles el camino para traerles bienestar a ellos. ¿A quién no le gusta eso? Que lo que más uno quiere, incluyéndome a los mis más cercanos, todo les salga bien. ¿No nos gusta? ¿No nos apasiona eso? Claro. El problema es que cuando yo estoy en control y diseño y pienso y doy las directrices para que lo que para mí es importante y para los cercanos a mí es importante, va a llegar un punto en que yo simplemente miro atrás y concluyo esto. Hay tantas cosas que se me salen de las manos que siempre el control se me sale. No estoy capacitado para dirigir mi vida ni la vida de los demás. Pero no lo entendemos, no lo entendemos. Porque si estuviéramos capacitados, ¿para qué necesitamos la dirección de Dios? ¿Para qué el Espíritu mora permanente en nosotros? Para dirigirnos hacia el bien, si nosotros ya sabemos qué hacer. Pero esto es una lección que se aprende con los años y con la experiencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando pasamos unos años, miramos atrás y nosotros miramos lo que tratamos de controlar, decimos, no, eso por más berraquito que me le coloqué, por más berraquita que me le coloqué, y eso que saqué las palabras más fuertes, no lograron cambiar a la otra persona. No lograron que te hicieran caso. O sea, no es cuestión de gritar, ni de argumentar. No, y eso es fácil. Lo ves en el pasado y tú dices, no, esto no lo puedo controlar. Aparte
aunque es una consecuencia o una conclusión lógica, nosotros vamos a ver que cuando uno toma el control, va a haber siempre situaciones en que uno error va hacia el otro error y hacia el otro error, y uno trata de tapar los errores tratando de abrazar todo esto y no puede. Ejemplo. Ahora, este ejemplo no es que sea muy bíblico, que digamos, pero a mi esposa y a mí tenemos un plan desde hace un mes, más o menos, a partir de las 9 de la noche. Tenemos cita de 9 a 10 con Betty en el canal RCN. Está buena, yo creo que termina por en un mes. Y la continuamos. Para que no se sienta el canal Caracol, pasamos a las 10 de la noche al canal Caracol a ver Las Muñecas de la Mafia 2. ¡Ay! No apto para menores. Lenguaje pesado. No vimos la parte 1, que dicen que fue muy buena, entonces, digamos, veamos la parte 2 y estamos en esas. ¡Qué enredo! ¿Alguien la está viendo? ¿O solo este pastor inocuo? 2, alza la mano, Lina, te vi. 3, vale, listo. Ustedes que hacen bien las cosas y no se contaminan con esas cosas, sino con otras diferentes. ¿Saben qué pasa? Hay pobres mujeres en la inmunda, ¿en serio? Todas, bueno, sí, todas querían hacer lo correcto al principio. Y una decisión, chiquis, que intentaron tomar bien, la tomaron mal, y después de 5 o 6 decisiones no hubo poder humano para llegar al principio de las cosas y decir, no más, no más. Entonces una llegó al dilema. Quería salirme de este mundo, pero vivo en un barrio de jíbaros. Y donde estoy viviendo terminó en jíbaros. Cogieron al que estaba extorsionando, lo tienen ahí, amarrado, lo tenían. Y le quitaron el bozal, la mordaza. Bozal no es animal, la mordaza, aunque se porta como un animal, la mordaza. Le dijo esto: o usted me mata, el que está amarrado, o usted me mata, o yo la mato a usted, los mato, los borro a todos ustedes porque es mejor que... Y ¡pum! Le colocaron otra vez. Dilema. ¿Qué hace en esa novela la situación correcta que es? ¿Qué es lo correcto? Se cogieron la cabeza y dice, van a matar a la abuela, a la nieta y al nieto y a mí, si yo no hago algo con este muchacho. O hago algo con este muchacho, mi abuela, mi nieto, el nieto y la nieta se salvan. Pregunta, ¿qué se hace ahí? Ahora, eso es novela. Pasemos a la vida real. Equivocación tras equivocación cuando usted tiene el control. Y sigue teniendo el control. Y saben que las cosas no van bien. Y lo sigue. Porque muerto antes de torcido. Y eso va en contra del orgullo. Que vamos a mirar que eso es una de las principales bastiones de por qué no ejercemos el dominio propio. Y continúas ahí firme. Noticia, va a llegar un punto en que tú te toteas y toteas a los demás. Ese es el problema del control. El gran problema del control es que yo sí tengo un punto para escoger. Yo sí escojo qué controlo. Y solo tengo 2 opciones para controlar. O yo controlo o Dios controla. No más. No más. Miremos que al final, ¿qué es lo que me controla a mí? Lo que a mí más me controla es lo que yo más deseo en esta vida. Vamos a ver el ejemplo que coloca Pablo en un texto. Vamos a... ¿dónde voy? Vamos a 1 Corintios, por favor, 9, 24 al 27. Ahora, ¿saben qué es lo peor? Que a mi esposo, bueno, en tal caso casadas, ¿no? El control que tú quieres tener, a él también le gusta. A los hijos también le gusta tener el control. Todos piensan como tú, que hay una manera de hacer las cosas. Y entonces todos tienen el control. Entonces ahí se trata el que más poder ejerza. Entonces, económico, el de grito, el de manipulación. Pero alguien tiene que tener el control de ahí.
Ese es el problema, que no estás solo en la familia. Hay otros igualitos a ti, que les gusta tener el control. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 24 al 27. Porque ¿qué me controla? A donde yo le apunte. 1 Corintios 9. ¿Lo buscaron en sus escrituras, en sus libros, sus Biblias, en su celular? Listo, bien. Si no lo encontraste, aquí arriba lo proyectamos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entregan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. Esa es la parte clave. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de Pablo en este texto? Que donde le pongas el ojo, tu meta, ahí va a estar todo lo que enfocado a tus fuerzas. La pregunta es, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál? Porque eso es lo que te va a controlar. Miremos la meta de Pablo. Vayan a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, más adelantico de este libro que acaban de buscar, de 1 Corintios. 2 Corintios, por ahí después aparece. Filipenses 3:8. ¿Lo tienen? ¿Listo? Lean conmigo. Es más, todo lo considero ¿qué? Pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Se los voy a leer en otra versión, en la versión del lenguaje actual. Dice, todo esto he dejado a un lado y lo considero por basura, con tal de llegar a conocer a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. ¿Cuál era la meta de Pablo, según ese versículo? ¿Cuál? Conocer a Cristo. Eso era todo. O sea, en la carrera que él está corriendo, en el versículo que vimos pasado, en la meta decía, mi meta es conocer a Cristo. Esa es mi meta. Y todo lo demás lo tengo por estiércol. Y si ustedes leen atrás, ¿qué es lo que tenía por estiércol? Está hablando de sus títulos, de su genealogía, de todo lo que era importante para un judío, para todo lo que sacaba pecho y orgullo para un judío. Él dice, esto lo tengo por basura, por estiércol. Ahora, ya entendemos la meta de Pablo. Ahora vamos a hacer un ejercicio usted y yo. Vamos a volver a leer Filipenses 3:8. Pero vamos a cambiar Pablo por mí. ¿Listo? Leamos. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de no estar solo. Por incomparable valor de tener dinero. Por el incomparable valor de ser alguien en la vida, por el incomparable valor de tener una familia, por el incomparable valor de... ¿Cuál es tu incomparable valor? ¿Qué es lo que te controla? Siempre hay una meta y eso es lo que controla. ¿Qué es lo suyo? Piénsenlo, porque ese es el control. Y como esto se trata de transparencia, yo voy a contarles lo mío hasta hace un tiempo. Mi matrimonio. Ese era algo lindo, algo que Dios honra, algo que está en su palabra. No estamos hablando de vicio, no estamos hablando de pornografía, no estamos hablando de mentira, aunque digo mentiras. ¿Qué es lo que controlaban la meta de Néstor? En lo que su mente muchas veces fijó en algo que ni siquiera yo entendía. Yo lo único que quería era casarme. Eso es lo que me controlaba. Por lo tanto, el valor más grande era mi matrimonio. Tan grande que estaba en el lugar de Dios. Y Dios me enseñó a quitarlo. De una manera muy fea, pero me enseñó a quitarlo. Porque era mi único sueño.
la única meta. Y yo no lo entendía. Y todo lo que yo hacía era en pro del matrimonio. ¿Saben? ¿Se acuerdan que hace 8 días les conté lo egoísta que era Néstor como pastor? ¿Se acuerdan? Hablábamos de acercarse a las personas y que mi esposa me decía, después de 9 años de estar en esto, en el pastorado, me dijo unos años atrás, yo creo que tú no amas las personas. ¿Se acuerdan? Sí, ¿y saben qué tenía razón? Porque cuando Dios me mostró por qué no amaba a las personas, era porque yo solo amaba mi sueño, era mi familia, mi matrimonio, Eliana y Manuela. A ellos son las que yo amaba nomás. Yo hacía cosas buenas, como enseñar, ¿se acuerdan? Alistar, predicar, pero que amar a las personas, nada. Pero ¿por qué no podía entender eso? Porque nunca me había puesto a preguntarle a Dios qué es lo que me controlaba. Mucho menos, como en mi lista, hacía una lista buena, ¿sí? No veía algo, que luces rojas por ahí, una alarma. Pues no, matrimonio es chévere. Cuando Dios me ubicó y me dijo cuál era mi mayor ídolo, mi meta, lo que me controlaba, ahí entendí por qué era tan difícil amar las personas. Porque era absolutamente egoísta con lo mío y con lo que me interesa, incapaz de mirar atrás, alrededor. Pregunta, completa la frase. Todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de ¿qué? Para ti. Hijo, hija, dinero, posición, ser alguien. ¿Qué? Porque eso es lo que te controla. Es más, dentro de 8 días vamos a empezar a mirar 2 grandes categorías de control. Hay 2 cosas que nos controlan. 2 cosas, no, 2 categorías. 1, todo lo que me da ansiedad del futuro lo quiero controlar. Todo. Preguntas que tenemos. ¿Voy a estar solo? ¿Voy a estar... mis hijos van a estar bien? ¿Mis hijos no van a pasar por lo que yo pasé? Todo lo que me da ansiedad del futuro es lo que me controla. Va a ser una. ¿Sí? Y otra, lo que controla es cuando yo me miro y yo digo, yo soy hecho mucho más que para esto. Suena muy bonito eso del lugar, de hallar el lugar de Dios, mío de Dios, que Dios me colocó en la tierra, pero yo estoy para comerme el mundo. Yo estoy para comerme el mundo. El cielo es el límite. Todo lo que puedas hacer, eso lo voy a hacer. Y tomas el control sobre lo que Dios te ha dado y tú lo usas. Tomas el control por todo lo que te da ansias y te proteges, pero tomas el control. De eso vamos a estar hablando dentro de 8 días. Ahora, vamos a concluir.